Jesús Rodríguez. Gracias, presidente. Algunos comentarios complementarios a la presentación del auditor Fernández. Como él señaló, el periodo sobre el cual se lleva adelante el análisis es el que media entre el 2010 y el 2015, y en rigor de verdad es la continuación de uno que había sido realizado para el periodo 2009-2012. ¿Por qué es relevante este tema? Porque hay una garantía del Estado Nacional sobre los pasivos emitidos por el Banco Central. Y en consecuencia, esto puede traer derivaciones y complicaciones. Dijo bien el doctor Fernández, estamos frente a un incremento del stock de Levax y Novax, que quiere decir letras del Banco Central y notas del Banco Central, que en términos nominales se multiplicó por 5 en el periodo auditado. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hay un desequilibrio macroeconómico en el periodo bajo análisis en relación a la cuestión fiscal, que es la consecuencia de un crecimiento del gasto público consolidado de nación y provincias, que de un promedio en el periodo 83 al 2002, que reflejaba una fracción del producto de alrededor del 28% del gasto público consolidado, nación más provincias. En el año 2015, ese ratio, esa importancia relativa del gasto público, pasó del 28, como digo, en el periodo 83 al 2002 a una cifra del 44% del Producto Bruto. Este gasto primario consolidado en el periodo 2003-2015 es un incremento en términos nominales del 2.500%. En términos reales, neteada la inflación del 200%, expresado en dólares del 720%. Entonces, frente a este desequilibrio, los ingresos no fueron suficientes y en consecuencia se produce el déficit fiscal, que en la Argentina para el año 2015 estuvo cerca del 8%, que es el segundo más alto desde el año 1975. Hay que remontarse a esa fecha para encontrar un déficit fiscal superior al que tuvo la Argentina en el 2015. Y que ese déficit fiscal comparado con los países de la región es bastante alto. En algunos casos duplica o triplica a Perú, a Chile, a México, a Colombia. Entonces, cuando hay un gasto superior a los ingresos, este debe ser financiado por definición. Puede financiarse con el Banco Central, con eventuales repercusiones inflacionarias. Pueden financiarse con deuda, títulos públicos en el mercado interno, produciendo un desplazamiento de los potenciales tomadores de crédito del sector privado y llevando como conclusión el incremento de la tasa de interés, o puede financiarse con endeudamiento externo, que si llega a producirse de manera desproporcionada puede afectar un precio clave de la economía como el tipo de cambio. El camino de financiamiento del déficit, y señalo esto porque no es que, como se dice en el documento del programa de desendeudamiento argentino, se sustituyó deuda, porque al haber déficit fiscal debió ser financiado. ¿Y cómo se financió? A través del Banco Central. Y entonces aquí es importante recordar tal vez lo que tratamos en el último cuenta de inversión. Dice el informe de la cuenta de inversión que la deuda pública creció en el año 2015 el 52,7%, precisamente por lo que estamos hablando, y alcanzó casi el 51% del Producto Bruto.
¿Por qué? Porque las transferencias totales del Central al Tesoro, establecidas como letras intransferibles más uso de reserva más adelantos netos, alcanzó a 5 puntos del producto. Entonces, en este sentido, las consecuencias sobre el balance del Banco Central, que es lo que señalaba el auditor Fernández, se explican o se grafican de la siguiente manera: que la asistencia del Central al Tesoro alcanzaba 2/3 del activo del Banco Central. Y hubo una afectación de las reservas, como bien dijo el auditor Fernández. Por un lado, el aumento de la deuda en pesos y al mismo tiempo una reducción de las reservas. Fíjese que si miramos los datos del 2010 y 2015, la Argentina redujo su stock de reservas en más de la mitad, el 54%. Los países de la región tuvieron un signo distinto. Brasil aumentó el 53%, Colombia aumentó sus reservas el 61%, Perú lo hizo el 9%, Chile el 25%. Entonces nosotros, comparado con la región, tuvimos más inflación, más gasto público, menos reservas que los países de la región. Y esto afectó la exposición, el riesgo de la exposición al sector público del Banco Central. Y hay un indicador muy interesante que está en el informe, que es el ratio, el cociente entre la suma de los adelantos transitorios del Central al Tesoro más las letras intransferibles. La letra intransferible, para que nos entendamos, presidente, es un vale, donde el Tesoro le dice: tengo que pagarle dólares de mi endeudamiento, te doy una letra intransferible y vos hacete cargo, Banco Central, de pagar con los dólares. El cociente entre los adelantos transitorios más las letras intransferibles en relación a las reservas, que en el año 2010 era del 53%. Esto quiere decir que nosotros teníamos el doble de reservas. En el año 2015 fue 289%, se aumentó muchísimo. Y las reservas en relación a la deuda, que en el año 2010 eran 30%, en el año 2015 fueron 11%. Entonces, esa dinámica de gasto público no financiado con recursos regulares, que requiere de financiamiento por el déficit que provoca, ese financiamiento, como no había disponibilidad en los mercados internacionales, se hace a través del Banco Central. El Banco Central no puede monetizar toda la transferencia porque eso impacta de una manera desbordante en el nivel de precio, entonces busca esterilizar, tiene que emitir LEVAC y NOVAC y va perdiendo al mismo tiempo reservas, afectó la hoja de balance del Banco Central. Quiero terminar, presidente, diciendo que este es un informe muy interesante, que está hecho con las nuevas normas aprobadas por la auditoría, teniendo en consideración los criterios y los estándares internacionales, y que muestra, evidencia, revela cómo fue en el periodo que, bajo análisis, la solvencia fiscal contribuyó negativamente a la solidez del balance del Banco Central. Muchas gracias. Precisamente el objetivo de este estudio especial es sacar una fotografía y expresar una evidencia de un desequilibrio extraordinario que precisamente se pretende encauzar, pero que no está resuelto ni mucho menos. Solo un comentario en relación a las referencias posteriores a mi intervención. El déficit fiscal primario de la Administración Nacional es 1, al cual se le debe agregar el déficit
financiero cuando se computan los intereses, a lo cual se le debe agregar el de financiamiento, el déficit de las provincias, a lo cual se debe agregar el déficit cuasi fiscal, derivado de esta situación de ingresos a una tasa y pasivos con otra tasa. Eso es lo que hace que la Argentina tenga el déficit del 8%.